Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta ustedes en este espacio de Mujeres en Dinámica. Providencia Rossi, gracias por estar aquí nueva vez en un día muy especial, luego de una jornada vertiginosa en la que un precedente han sentado estas elecciones, de las cuales, Provi, vamos a hablar. Tenemos una persona ducha en este tema para que nos ayude un poco a entender qué pasó en este proceso. Gracias, Niurka, por invitarme y, señores, a todos ustedes por estar ahí con nosotros. ¿Y qué pasó? Que ya se develó todo este misterio de qué iba a suceder en las elecciones de cara a la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, pero sobre todo, cuáles son las expectativas que tienen los neoyorquinos con este triunfo de Zohran Mamdani. Así es, la mayor participación, Provi, de votantes en estas elecciones que finiquitaron justamente este pasado martes 4 aquí en Estados Unidos, pero muy específicamente en la ciudad de Nueva York, en donde roto el esquema, ¿no? Y sobre todo a esta propuesta que ha nacido, y vamos a ver qué pasa a partir de esta elección por parte de los neoyorquinos. Ya a partir del día 1 de enero, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, un joven de apenas 34 años, de origen musulmán, más bien nació un inmigrante. Un inmigrante, ciertamente. Es decir, muchos datos que compartir con ustedes y sobre todo reconocer la participación de tantos y tantos en este proceso de elección. Cerca de 1.800.000 y pico de personas acudieron ese día martes a votar, pero ya ustedes saben que cerca de 700.017 personas votantes acudieron o no acudieron, sino que hicieron el voto por adelantado, el voto como temprano, se conoce exacto. aquí, el voto temprano aquí en la ciudad aquí en Estados Unidos, básicamente, que permite que aquellas personas que por alguna dificultad no puedan acudir ese día a hacer las votaciones. Pero antes de que entremos en materia, yo quiero compartir con los amigos, compartir contigo también y saludar y felicitar a nuestro amigo, el periodista Julio Ogando, periodista deportivo, hombre de larga data aquí en la ciudad de Nueva York, y que trajo el tema a la conferencia, el origen y la evolución de los clubes culturales. Y esto fue el pasado lunes 3 de noviembre, y nosotros damos las gracias al profesor bienvenido Lara Flores, que nos hizo llegar todo este material de esta conferencia que dictó nuestro querido amigo Julio Ogando. Excelente, Niurka. Bueno, se ha roto récord aquí, hablando de nuevo de las elecciones, se ha roto un récord de participación de los neoyorquinos que acudieron a las urnas. Los niveles de abstención eran cerca de un 80% en elecciones pasadas. En las que están más cerca es en el 21%. Hubo una alta tasa de abstención en todo este tiempo, mientras que ahora estas elecciones del martes pasado, pues vimos muchos jóvenes, y la mayoría de jóvenes fue a votar. Este señor Mamdani tuvo esa pericia o ese encanto de llamar a que los jóvenes fueran a votar y que los jóvenes le hicieran caso, y aparentemente lo que siempre hemos venido diciendo, y es el vacío de liderazgo, o cómo ya el liderazgo, no solamente de Nueva York, sino el liderazgo político en sentido general, se está haciendo viejo, se ha hecho viejo, y ya las propuestas que están haciendo no son tan atractivas para la comunidad, sobre todo para la comunidad joven. Así es, cerca de un poco más de 500.000 de hispanos acudieron a las urnas para justamente marcar la diferencia en todo este proceso. Pero, Providencia, dejamos así la participación así breve de lo que comentó
en su conferencia nuestro amigo Julio Gando. Vamos a la pausa y retornamos con todo este tema que está candente sobre este proceso recién finalizado de elecciones aquí en Nueva York. En Nueva York y en Estados Unidos. Ya volvemos. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. Bueno, continuamos aquí en su espacio de Mujeres en Dinámica y en tanto damos la entrada a nuestro invitado el día de hoy, me quisiera compartir contigo, Provi. Sabes que estuvimos conversando con el señor Huel Sepúlveda, quien es el director del voto del dominicano en el exterior. Con él estuvimos hablando sobre lo que ya conversamos la semana pasada, el asunto de las aspiraciones de los y las dominicanas en el exterior a las oficinas que montan, si podríamos decirse así, las de logística, que montan o tienen a su cargo el montaje del proceso de elecciones en la República Dominicana. Con él estuvimos conversando un poquito sobre ya cuándo es el cierre formal de estas aspiraciones y él nos estuvo comentando que, como ya ustedes saben, en la semana pasada una comisión encabezada por el presidente de la Junta. El presidente de la Junta, el doctor Román, había dicho que había una extensión de 10 días formales para aquellos que tenían aspiraciones de ocupar alguna posición en las OCLE en el exterior. Bueno, entonces estuvimos conversando con él, él nos señala, y así lo hacemos saber a los amigos de las semillas, todavía algunos tienen tiempo de poder participar porque se están apenas recolectando a los aspirantes. Estos aspirantes deben ir, usted puede hacerlo en términos particulares, exacto, usted puede hacerlo solo, pero si usted es recomendado por una entidad, ya sea puede ser ponderado por un partido político, por un ente de la sociedad dominicana, o cualquier otra sociedad civil que responda y conozca lógicamente su quehacer en la comunidad. Sí, lo que tiene que hacer la gente es buscar la página de la Junta Central Electoral, llenar el formulario que está ahí colgado, llena ese formulario y toda la información que le solicita, pues usted lo agrega ahí y ya usted está en la tómbola, porque lo importante es estar en la tómbola. Para poder salir elegido, pues tiene que estar ahí en la tómbola, y si es una entidad, como tú bien dices, Niurka, que te está proponiendo, pues tiene un mayor peso. Claro que sí, pero eso no significa en modo alguno que usted lo pueda hacer o tenga esas aspiraciones en términos particulares. En el caso muy específico de Nueva York, el director del voto en el exterior nos explica que el día 10 de noviembre es el último día para los dominicanos que residimos aquí en Nueva York para poder presentar las aspiraciones. Es obligatorio para aquellos que van a presentar, además de llevarlo físicamente a las oficinas de la Junta aquí, también tiene que llenar el formulario que hay disponible para estos fines en la página de la Junta Central Electoral. Esto es bueno que los amigos y las amigas estén conscientes de todo esto, porque si usted tiene aspiración, puede sin ningún problema aspirar y tiene tiempo hasta el día 10 de noviembre para los dominicanos en Nueva York. Eso es la semana que viene. Sí, ya eso es la semana próxima. Bueno, sí, porque hoy eso es la semana próxima, porque hoy estamos, ya hoy estamos a 8, sí, realmente. Exactamente. Quedan apenas, pero
aquellos que vieron la información la semana pasada, ojalá hayan tenido, se hayan involucrado en eso y en este interín que les resta, pues puedan completar el expediente. Y hablando de que estamos a 8, Niurka, hay que decir, señores, sí, felicitar a la República Dominicana y recordar que el día 6 de noviembre se celebró, se conmemoró el 181 aniversario de la Constitución. El pasado jueves. El pasado jueves, día 6 de noviembre, el 181 aniversario de la Constitución, la primera Constitución de la República Dominicana, San Cristóbal, que es la casa donde se firmó. Exactamente, donde se firmó la primera Constitución, pues siempre se hace eventos oficiales, ahí también eventos civiles para conmemorar ese día. Lo que no estoy mucho de acuerdo es en que los gobiernos, la presidencia, generalmente pasan el día festivo al día siguiente. Exactamente. En este caso que cayó jueves, pues entonces se pasa al lunes siguiente. Eso es para no romper el esquema de la semana laboral, pero señores, los días de la patria no se pueden mover porque hay que decirles a la gente, sobre todo a los muchachos jóvenes, ¿qué se está celebrando? No es un día para estar en la esquina y para compartir, no, se está celebrando porque es el día de la Constitución de la República Dominicana. Si ponemos en contraste, por ejemplo, los días festivos religiosos, pues esos son inamovibles. Esos son inamovibles, mientras que algunas fechas patrias, no todas, sí son amovibles y se pueden mover para los días siguientes y por eso se pierde la esencia. Se pierde la esencia. Tú hablas con un muchacho que está en el bachillerato, a veces hasta en la universidad, y tú le preguntas, oye, ¿por qué es día festivo? Y ellos no te saben decir, porque se pierde la esencia de lo que realmente estamos celebrando. Entonces, nosotros aquí tratamos de poner nuestro granito de arena para que ese tipo de cosas cambie. Y nosotros, bueno, Niurka, tú y yo que estuvimos en alguna festividad, qué sé yo, de la comunidad mexicana, vemos con el fervor con que la comunidad mexicana, tanto allá en México como en el exterior, donde quiera que ellos estén, pues celebran con tanto amor y tanto entusiasmo sus fechas. Claro. Sus fechas, no solamente sus fechas patrias, sino sus fechas importantes que tienen que ver mucho con su cultura. Y nosotros, señores, tenemos que emular las cosas buenas. Claro que sí. Sobre todo, tú sabes que en el marco justamente de esa fecha que tú haces alusión, lamentablemente hubo un asesinato en México, sí, un alcalde. Exactamente, un presidente municipal fue asesinado y no sé si ustedes han visto también algunas imágenes que en estos días ha estado circulando de la presidenta de México, en el que, lamentablemente, porque en el primer caso se ve la falta de la seguridad. Exacto. La falta de seguridad tanto del individuo como de la zona, y también en estas imágenes que se están circulando por las redes sociales en la que lamentablemente una persona se acerca a la presidenta, a la mandataria de México. Entonces deja mucho que desear y uno se hace el cuestionamiento de qué pasa con la seguridad. Bueno, ustedes recuerdan el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la seguridad cambió radicalmente la forma en cómo era, justamente porque hubo algunos presidentes que resultaron lesionados por personas individuos que se podían acercar con facilidad a estos mandatarios. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, el caso de Ronald Reagan, el caso del presidente Kennedy, que también fue asesinado. Es decir, eso hizo que Estados Unidos cambiara la visión de cómo manejar un elemento presidencial. Por eso ustedes ven que pueden, pero en este caso se denota una falla de la seguridad que deja mucho que desear. Porque tú sabes que los políticos, cuando es tiempo de campaña, se manejan de una manera diferente porque tienen cierta libertad o cierta apertura para acercarse al pueblo, mientras que cuando ya es una figura como el presidente de la República, en este caso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señores, que este señor se le acerca y se nota más o menos en su comportamiento como si estuviera ebrio
se acerca a la mandataria, le echa un brazo por el hombro, ¿Me entiendes? la Prácticamente. toquetea y no aparece ningún elemento de la No. seguridad. Entonces tú dices, oye, si la intención hubiese sido otra, Agredirla. agredirla, asesinarla, pues lo hubiese logrado con facilidad. Y nosotros decimos, oye, como que, y sobre todo, Niurka, viniendo de hacía una semana, Apenas ella acababa de Ah, salir de una rueda de prensa de la mañanera que hacen, porque veo que tenía la misma vestimenta de ese día, es exacto. decir, eso fue ese mismo día No, en no, la que, que yo te digo, una semana hacía claro. exactamente que habían No, asesinado no, a no, este, pero que ella había conversado en la mañanera sobre sobre el eso. tema, ¿me entiendes? Entonces, y hablando de la seguridad, que Exacto. encima la seguridad permita que esto se dé, de verdad yo pienso que No, no. un llamado a nuestros hermanos mexicanos. Nos apreciamos la forma, su forma de gestión, Sí, sí. su discurso, el espacio de solidaridad que siempre ha tenido México. Por eso nos llama mucho y nos hace llamar a la reflexión para que las autoridades mexicanas también tomen esta parte en consideración, porque no podemos tentar a la suerte, definitivamente. No, y vemos cómo está la violencia por sus fueros Claro. ahí en México. Entonces, se supone que la presidenta tiene que ser la persona que está más resguardada de ese país. Independientemente, y yo entiendo, hay Sí. algunos presidentes que dicen, no, no me pongan tanto para que no se vea como que, como que estoy rechazando a la gente después que pedía su apoyo. No, 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 es que hay que tener cierta distancia y hay que guardar realmente, resguardar y guardar a esa figura presidencial que constituye la doctora Claudia Sheinbaum. Pero tú sabes, Niurka, que además como dicen en México, los guaruras, que se nota que son guaruras, siempre la seguridad de los gobiernos tienen elementos camuflados Claro. como paisanos, como dicen ellos, No, la como seguridad paisanos, interna, que exacto. se vinculan y Los se organismos entrelazan de con la investigativos gente. que sé yo, ponen a elementos ahí a resguardar. Entonces, no se vio eso. Yo sentí miedo cuando vi las imágenes y dije, wow, Wow. esto pudo ser pasar a mayores en caso de que Claro. este señor, el interés no haya sido más que toquetearlo, pero pudo haber tenido otra intención y lo pudo haber logrado. Se vio muy vulnerable, Muy la vulnerable. presidenta de México. Y está en bien que ese- ella se viera que está cercanía con su pueblo, Claro, y eso está bien, claro, eso está pero bien. guardando, ¿verdad? Las El formas, respeto y la las distancia. formas de los organismos de seguridad de la presidenta. Claro que sí. Provi, vamos a una pausa, retornamos con todo lo que resta de este espacio. Ya entramos en materia con este panorama que cambia totalmente la política local aquí en Estados Unidos con esta jornada exitosa, que hay que decirlo, no podemos tapar el sol con un dedo, que ha tenido el Partido Demócrata en este proceso electoral. ¿Qué pasará y cómo va a quedar entonces no solo los republicanos, sino el presidente Donald Trump? La aplanadora le pasaron. Bueno, Los demócratas le pasaron una aplanadora a los republicanos. Y viene el año que viene otra elección de medio término. claro que sí. Vamos a la pausa. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. Sí, señores, continuamos aquí en su espacio de Mujeres en Dinámica. Es como le habíamos dicho al principio, Providencia y yo tenemos un invitado y que vamos a conversar con ustedes sobre lo acontecido este pasado martes aquí
en Estados Unidos, pero muy específicamente Providencia, en la ciudad de Nueva York, en el que contra todo, o no contra todo pronóstico. Crónica de una muerte anunciada. Exactamente, porque las encuestas habían dado desde un principio a Mamdani como el ganador, el virtual ganador, en contra de Cuomo, que hay que hacer aclarando también, recibió entonces el beneplácito y el visto bueno ya al final en la recta del presidente Donald Trump. Pero que hay que ver, Niurka, si eso le favoreció o le desfavoreció, porque casi a la recta final, pues la campaña de Cuomo como que se animó un poco, y cuando el presidente Donald Trump pues ofreció su apoyo a Cuomo, pues entonces vimos como que eso no le favoreció. Incluso él mismo rechazó ese apoyo, dijo, no, espérense, yo no estoy ligado. Que no le convenía. Exactamente. Bueno, pero para conversar sobre este tema y otros tantos, y sobre todo el futuro que se vislumbra a partir del día 1, tenemos aquí con nosotros a Humberto Guzmán, dirigente comunitario de larga data y también dirigente político, aunque el día de hoy nos acompaña como dirigente y sobre todo como un latino dominicano que radica aquí en esta gran urbe. Bienvenido al espacio de Mujeres en Dinámica, Humberto. ¿Cómo estás? Gracias, yo estoy en dinámica, con dos mujeres dinámicas. Así me siento. Así es. Humberto, ¿cómo valoras desde como comunidad, como votante, esto que ha pasado aquí en esta ciudad de Nueva York a partir del pasado martes? Bueno, gracias por la invitación y estoy muy de acuerdo con el preámbulo que hicieron ustedes, ese microanálisis de la situación. Y de antemano me presento como dirigente comunitario y político, no autoridad electa, porque quien ha ganado ahora las elecciones como alcalde es un político que ahora se convierte en autoridad electa. Es decir, todos somos políticos. Pero todos somos políticos. Viene de un área, pero tú que conoces las intríngulis de un partido progresista, como le decimos, y a Mamdani se le ha tildado como un joven demócrata, pero de una tendencia progresista. ¿Ciertamente es eso así o fue parte para vender el discurso y llegar a la posición en la que está hoy? Es parte de esa envoltura para vender el discurso. Mamdani es un socialdemócrata y quien no quiere, o quien quiere conocer, mejor dicho, la historia de la socialdemocracia, que a partir de 1895, ya esa socialdemocracia se aparta radicalmente de los postulados que enalbola, que presenta. Es decir, realmente la socialdemocracia es una traición al ideal socialista. Se pintan como socialistas, pero a la postre tú ves que conviven con... Son más derechos que los derechos. Sí, claro, sí, es más de lo mismo, y por eso uno ve que los demócratas, que la izquierda, y uno ve que, por ejemplo, en el caso dominicano, el PLD izquierda, el PRD izquierda, el PRD moderno, como le llamo yo, izquierda, y vemos, por ejemplo, en otras latitudes, en el caso dominicano, en Europa decía, la izquierda está en el poder porque el PLD está en el poder, pero realmente el PLD, que nunca fue de izquierda, y luego abraza la socialdemocracia. Es decir, es más de lo mismo. No obstante, creo que se abre un nuevo capítulo, y no necesariamente por ganar Mamdani, sino, señores, en la época que estamos. Nosotros estamos en la época de la información electrónica, nosotros estamos en la época del Internet, y el Internet es como vivir en una casa de paredes transparentes. De cristal. De cristales. O sea, si yo no quiero que se conozca a fondo, ¿verdad? Las cosas que hago, sobre todo las malas, no las hago.
porque tarde o temprano se van a conocer. Pero Humberto, quisiéramos decirle al público, o sea, ¿qué le esperaría? ¿Qué le espera a Nueva York con el señor Mamdani al frente de la alcaldía de Nueva York? Porque vemos, es un muchacho joven, tiene otros puntos de vista. Hemos visto cómo el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo, antes de conocerse el triunfo de Mamdani, que él reduciría la inversión federal, los recursos federales a la mínima expresión para la ciudad de Nueva York. ¿Qué puede esperar el neoyorquino a partir del día 1 de enero, cuando asuma Mamdani? Sí, mira, lo primero es que en esta contienda el gran perdedor ha sido Trump. Trump ha sido el gran perdedor. Y honestamente te digo, si yo hubiese sido Cuomo, yo no acepto ese apoyo, ese respaldo, no lo acepto. Porque, oye, ¿cómo está el termómetro precisamente en la ciudad de Nueva York, donde hace pocas semanas se celebra una marcha en contra del rey, de un Trump que tiene pretensiones de rey, y tú ves el triunfo de esa marcha? Bueno, no hay que tú no tienes que aplicar, como dicen los americanos, rocket science, para darte cuenta cuál es la situación, cuál es el termómetro. Entonces, que venga una persona que está siendo rechazada por una gran mayoría, no voy a decir total, a darle un respaldo, un apoyo a un candidato, ¿qué es lo que va a hacer? Lo está socavando. Hundiéndolo más. Lo está hundiendo más. Humberto, tú sabes que, bueno, entre otras cosas también eso, el respaldo que dio Donald Trump a Cuomo, había ofrecido también, pero era para el día miércoles. Fíjense, al día siguiente era que podía abrir el gobierno y ayudar a las personas que necesitan la alimentación con los cupones. Eso decía Donald Trump, pero evidentemente él no esperaba que iba a perder. ¿Tú entiendes que habrá a partir de ahora un enfrentamiento con Washington y con Nueva York, en el sentido de que al momento de saludar a las personas que votaron por él, a la gente que le acompañó en su campaña, él, a partir del día 1, porque todavía no es alcalde electo, correcto, a partir del día 1, sin embargo, en su discurso, él llama directamente a Donald Trump y le dice que New York, único de inmigrantes, ahora en este momento va a estar precedido por un inmigrante. ¿Tú crees que, y sobre todo teniendo el antecedente de todo lo que decía Donald Trump, que si ganaba este muchacho le iba a quitar todos los apoyos federales a New York? A partir de este momento, ¿cómo tú crees que se va a dar esta dinámica entre Washington? Cuando digo Washington, me estoy refiriendo al presidente Donald Trump, y New York, evidentemente me estoy refiriendo al alcalde a partir del día 1, Mamdani. Obviamente, no solamente Donald Trump, sino otros elementos que se ven señalados contra la política de Mamdani, le van a hacer el boicot a Mamdani. Le van a hacer un boicot. Pero una cosa es cómo se aplica ese boicot fuera de aquí, que cómo se aplica aquí. Y en Estados Unidos. Oh, ya, sí, okay. sí. En Estados Unidos. Por ejemplo, el Ku Klux Klan, que es el KKK, como dicen, que es una realidad que aunque no está en boga, pero está vivito y coleando y tiene gran poder, aquí en Estados Unidos tiene restricciones e incluso algunas veces le da, no quiero mencionar la palabra temor, pero le da, intimida. No, a ellos mismos le da cierta dificultad debido a la cultura anti-Ku Klux Klan que se ha establecido en Estados Unidos. Pero sobre todo en Nueva York le da esa resistencia que tienen ellos a poder salir. Sin embargo,
ese Ku Klux Klan que aquí no se puede manifestar, se manifiesta allá afuera, con los negros fuera de este país. Y ahora mismo se está manifestando en el Caribe con el caso de Venezuela. Ese asedio hacia Venezuela es un comportamiento del Ku Klux Klan que no lo puede hacer aquí, pero lo está haciendo allá. Entonces, ese mismo Ku Klux Klan va a querer boicotear la gestión de Mandani, como se boicoteó en 1963 al presidente Juan Bosch, como se boicoteó 10 años después, 1973, a Salvador Allende en Chile, ocurriendo el primer 9/11 en Chile, como se boicoteó a Chávez, como se boicoteó a Maduro y muchos más. Es decir, Pero va a haber la fricción entre sí, Washington y... Claro que sí, claro que sí. Pero hay un elemento muy importante a considerar. Esto no es cuestión de un hombre, es cuestión de equipo. Un sistema. Un sistema de equipo. Mandani tiene la alcaldía, ¿no? Es el alcalde. Pero alrededor de Mandani hay otros elementos también de poder. Microsistemas. Que son los concejales, que si esos concejales se ven manipulados tanto por el mismo Partido Demócrata como por el mismo Partido Republicano u otros dentro de la Asamblea Municipal, le pueden aguar la fiesta a Mandani. Entonces yo digo, para terminar, yo digo algo, un elemento importante, yo le he planteado a muchas personas, mismo elemento que planteé cuando teníamos en República Dominicana el movimiento Marcha Verde. Yo decía que el PLD no había dado una oportunidad maravillosa. Pero, recuerda que estamos aquí en Estados Unidos, en New York. Sí, el referente siempre debe ser aquí en Estados Unidos. Sí, sí, pero cuando yo termine mi ejemplo, tú vas a ver cómo se hace el link, cómo se engancha. Yo decía en el movimiento Marcha Verde que el PLD nos había dado una grandísima oportunidad de nosotros crear un movimiento de masa fortísimo en calidad y en cantidad. Pero ese movimiento de masa teníamos, y sugería yo en el momento, teníamos que crear la instancia, el elemento que vigilara para, por lo que se luchaba, también se vigilara y cualquier gobierno, cualquier fuerza política que surgiera a partir de este, fuera vigilado y no solamente cogerle la palabra de que, cree en mi palabra. No, señor, no es creer en tu palabra, es creer en tus hechos. Entonces, eso mismo se tiene que hacer con Mandani. Ahora, ¿qué tenemos que hacer los neoyorquinos? Los neoyorquinos debemos constituirnos en comités no solamente de apoyo, pero también de vigilancia hacia no solamente lo que ha promesas, no solamente a lo que ha prometido, pero también lo por venir, porque la problemática no es simplemente transporte, la problemática no es simplemente vivienda, la problemática, señores, la problemática, la salud de las escuelas, la alimentación la alimentación de las escuelas es pésima. Hay alimentos, sí, hay alimentos, pero un 60-70% de ese alimento va para la calle y eso es lo que alimenta ratas. Y entonces, la violencia sí, que hay en la exacto, ciudad. ese otro elemento, violencia. Realmente el panorama que hay que reconocer, cerca de más del 50% de los votantes lo hizo por Mandani. Hasta el momento de nosotros estar haciendo este programa, aún no ha finiquitado el conteo final y ver exactamente cuál es el porcentaje, pero hasta el momento Mandani lleva ya cerca de más de 1 millón de votos, superando en cerca de 181,000 votos a su contrincante más cercano, que es Andrew Cuomo. Definitivamente es
una tarea bien difícil a la que se va a enfrentar este joven de apenas 34 años, sobre todo lo que está diciendo Humberto, de toda esta y lo que decía Providencia, de esta estructura con la cual, lamentablemente, independientemente de que el Partido Demócrata ha sentado bases en este proceso electoral, definitivamente las estructuras con las que se debe manejar Mandani no es difícil. Estructura, cosas que tienen que ver con el interés social, como la alimentación, como el problema de la salud mental, hay que los niveles de inseguridad en lo que está viviendo la ciudad de Nueva York en este momento, realmente es un alto reto el que tiene este joven por delante. Hay que decir también, señores, que muchos dominicanos que eran fueron reelegidos. Parece que lo hicieron bien, como dicen. Lo hicieron bien, Carmen de la Rosa, Pierina Sánchez, Sean Abreu como concejales, se están repitiendo de nuevo. También el dominicano Antonio Reynoso, que continúa al frente como presidente de Brooklyn. Así es que también Vanessa Gibson continúa ahí como en el Bronx. Está Jumaane Williams como Brooklyn, defensor del pueblo y Mark Levine como contralor. En Virginia también, señor, la gobernación fue las mujeres, y esto será Abigail, algún precedente para en New Jersey también el futuro rumbo al 28, yo entiendo. Sí, en New Jersey también ganó para la gobernación Mikey Sherrill, una demócrata. En California se eligió para que se elabore un nuevo mapa electoral, que eso beneficiará definitivamente a los demócratas también. O sea que fue un apabullante estas elecciones, no solo en Nueva York, sino donde quiera que se hicieron, Nueva Jersey, Virginia y California. Me gusta lo que dice el presidente Donald Trump, que realmente perdieron porque la carita de él no estaba en la boleta, porque no estaba participando. Megalomanía. Pero precisamente, la gente votó en contra de lo que representa. Sí, pero esa es la parte que Donald Trump entiende, porque hay que entender algo. Realmente el presidente Donald Trump es más empresario que un político. A base de romper brazos, como decimos, y de imponerse a veces, realmente es como lo tenemos hoy como presidente de los Estados Unidos, pero él es más empresario que otra cosa. Pero con eso se está llevando entre las patas de los caballos al Partido Republicano y a muchos países latinoamericanos y al mundo. Es que esa es la imagen que siempre nos han pintado de que un empresario no es político, y no hay cosa más política que la mercadotecnia. Claro. Sí. No hay cosa más política que la mercadotecnia. Donald Trump, lo que no se conocía antes, era como partidista. Donald Trump era apartidista, hasta que luego se define por conveniencia. Lo asume el partido. Por conveniencia, primero se define como demócrata. Sí, pero yo pienso, y luego como republicano, siempre político. Yo pienso que el Partido Republicano debe hacer un stop y una revisión de este proceso y de ver cuáles son esas cosas que lamentablemente no le gustó a los votantes estadounidenses, porque como dice Providencia, el acceso y la participación y la adquisición de espacio de parte del Partido Demócrata debe ser un espacio para la reflexión, sobre todo lo que tiene que ver con el caso de California, en el que con este nuevo mapeo, esta nueva redistribución, queda en mejor lugar ahora para justamente el futuro de la proyección del año 2028, el Partido Demócrata. Son 5 o 6 escaños que le garantiza. Entonces, ¿cómo es posible, volviendo un poquito atrás, que yo apoye como presidente y vengo por el Partido Republicano, apoyo un candidato independiente en detrimento del candidato de mi partido? Es decir, un sinsentido. Un sinsentido. Yo pienso que esas cosas tiene que verlas necesariamente el Partido Republicano. Y otra cosa, me llama mucho la atención, que pese a que el candidato en un principio por el Partido Demócrata, pero que tuvo que declinar las aspiraciones, el actual alcalde Eric Adams apareció en la boleta. Sí. De hecho, incluso sacó cerca de 6,000 y pico de votos. Entonces, ¿qué pasó ahí?
No entendimos Mira, por qué él se retiró en un tiempo prudente para haberlo sacado de la boleta. Exacto, eso fue lo que se anunció. Y Sí, realmente fue que lo retiraron y no su equipo, sino la realidad, sino la misma población, que es un ridículo. La administración Adams, que es una ridiculez, y otro megalómano, igual que Trump, un robacámara, todo el mundo lo sabe, que Adams cuando ve una cámara se vuelve loco. Se vuelve loco. Es un tipo que lamentablemente ha hecho muchos ridículos y el nivel de rechazo fue tan grande que ellos optaron por decir que su candidatura no iba. Pero como dicen ustedes, aparece en la boleta. Aparece. Y lo que explica el hecho de que Trump, en vez de apoyar a su candidato por el Partido Republicano, apoya a Cuomo, que fue otro que no quiso reconocer su pérdida y cayó en ridiculez, porque te derrotaron en el Partido Demócrata, te derrotaron y te resististe, y al final te confirmaron la derrota. El estatus. Sí, te confirmaron la derrota. En el caso de Trump, el Partido Republicano está de lástima porque Trump se lo ha comido y es quien dice qué va y qué no va. Entonces, muy probablemente el partido habrá dicho tras bastidores, apoyemos a este, y Trump dijo, no, vamos a apoyar a Cuomo. Vamos a apoyar a Cuomo. ¿Y cómo? Bueno, ya usted sabe. Entonces, queriendo él que hacerle un daño o mermar tal vez en los votos para Mamdani, pues lo que hizo fue que le sumó, porque al Cuomo recibir el apoyo de él, pues mucha gente que pensaba votar por él, pues dijo, no, si yo lo que estoy votando en contra, porque muchas veces en estas elecciones el votante dice, bueno, me gusta el candidato, pero quien lo apoya no me gusta. Entonces se va por el otro candidato y creo que esto realmente fue lo que pasó, porque escuché mucha gente que dijo, bueno, voy a votar por Cuomo, pero cuando salió este mensaje del presidente dándole su apoyo, pues se resistieron. Y muchos no fueron incluso a votar para no tener que votar en favor de hay un elemento Trump que no se menciona mucho, se pasa desapercibido, y es el elemento que tiene que ver con la situación que todavía está, la situación internacional, con el genocidio palestino. Sí. El hecho de crearse esa contienda entre uno que apoya el sionismo y otro que no lo apoya, en el caso de Mamdani se manifestó públicamente en contra de los sionistas, no de los judíos. Con su actitud, de hecho, no de los judíos. De hecho, tú sabes que del sionismo. El presidente incluso califica de estúpidos a los judíos que apoyaran a Mamdani. Es decir, se desboca mucho. Exacto, entonces exacto, porque el público debe de conocer que hay una diferencia radical entre lo que es judío y lo que es sionista. El poder de Israel está controlado por los sionistas, y en este caso Cuomo manifestó su apoyo a los sionistas y Mamdani no. Entonces, muy probable que esa volcadura... Mamdani se proclamó pro-palestino. Correcto. Antisionista, eso es lo que estoy diciendo. Que en ese momento la gente pensó que esa manifestación que él tuvo en favor de Palestina le iba a causar algún daño en su carrera, pero vimos que no. Ese es otro punto, ese es otro termómetro. Hemos visto, oye, estamos en la era, es que estamos en la era del internet, y ya el yo decir mi verdad, el yo hablar en modo subjuntivo, que el modo subjuntivo es lo que está en mi cabeza, y no, o sea, el modo subjuntivo no expresa la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es el gran rechazo que la población le ha dado a ese genocidio, que es una locura lo que este señor está haciendo en Palestina. Entonces, ya tenemos como termómetro
dos cosas. El gran apoyo que el pueblo le ha dado o el respaldo, ¿no?, al pueblo palestino en contra de ese genocidio, que no es lo mismo que apoyar actos terroristas. El pueblo no está apoyando ningún acto. Claro que no. Lo que pasa es que ellos quieren revertir Además, la situación, una narrativa. también, la tú narrativa sabes, por ejemplo, y jugar con eso. el caso de cómo en los últimos días se ha tratado a los inmigrantes, también yo entiendo que eso ha pesado mucho en el voto no solo hispano, sino en el voto de etnias minoritarias, Sí. de ver cómo sus gentes han sido tratadas en este interín por la agencia de inmigración por ICE. Es decir, en el que uno los ve prácticamente, yo no sé si ustedes lo ven así, pero uno los ve como enemigos, porque usan hasta pasamontañas y todo eso, y la forma, la actitud en que se están manejando en este tiempo, con ese egocentrismo y con ese, ¿cómo que tú le dices a Donald Trump? La megalomanía de con esa megalomanía que tienen esto. Pienso que también eso tuvo mucho que ver con esta elección de este joven que es un inmigrante, que defiende a los inmigrantes, que llega aquí pequeño, que nace en Uganda, de papás hindúes. Es decir, la trayectoria de este muchacho, yo entiendo que ojalá, señores, esa es la esperanza que yo tengo, sea capaz de replicar toda esa experiencia que él vivió como joven, con apenas 34 años, de ver la importancia de que su ejemplo sea emulado, pero en una forma positiva para los tantos y tantos jóvenes nuestros, hispanos y de otras minorías que necesitan de verdad de poder acceder a estos servicios, sobre todo, y él es la diferencia, él accedió a una educación, a una buena educación, y él mejor que nadie sabe que la base de la diferencia es el sistema educativo. La educación, definitiva. Definitivamente. Él es el mejor, él es el vivo ejemplo. Exacto, pero tú sabes que hablando, como dice Humberto, de la posición que ha asumido el presidente de los Estados Unidos, y vemos cómo ha sido aplastado el partido republicano en estas elecciones, pero puso el tema de lo que está pasando en Palestina ahora mismo con Israel, pero vimos, Humberto, cómo también se ha llevado entre las patas de todo este mismo sistema lo que es la Cumbre de las Américas, que lo dijimos la semana pasada, hablamos de eso aquí, Niurka y yo, de que la Cumbre de las Américas como que era un fracaso, iba a ser un fracaso rotundo, y fíjate cómo el fracaso fue mucho antes de comenzar, porque el gobierno de la República Dominicana decidió posponer la Cumbre de las Américas para el año 26, pero no puso ningún tipo de fecha. Entonces mucha gente, incluida yo personalmente, bueno, ¿qué tanto tiene que ver esto? Que Marco Rubio y los Estados Unidos hayan hecho una llamada y dicho, bueno, vamos a posponer esto, porque vimos cómo la presidenta de México, como el presidente de Colombia, como otros presidentes dijeron que no iban a asistir a raíz de que se negara la participación. No fueron invitados ni Cuba, ni Venezuela, ni tampoco fue invitado Nicaragua. Entonces veíamos como que esta cumbre estaba un poco coja y decidieron mejor, dice el gobierno dominicano, que para que se prepare y que sea una mayor participación. No sabemos cómo, si se va a mantener la exclusión de estos tres países que forman parte del sistema de países latinoamericanos. Humberto. Eso es evidente. Se rompió el quórum. Sí. Y quien inició rompiendo el quórum fue el gobierno norteamericano. Claro. Eso es simple. Se rompió el quórum. No hay quórum. No hay quórum. ¿Y quién inició el rompimiento del quórum? El gobierno americano. Tú no vas, tú no vas, tú no vas, tú no vas. Y yo pienso que encontró un buen gobierno que le permite expresarse como lo entiende, que es el gobierno dominicano. Un vocero. El vocero oficial. El vocero oficial internacional. Da lástima. Qué pena. Da lástima la postura tan
La Calla de Luis Abinader, oye, da lástima, da lástima. ¿Dónde está tu independencia? ¿Dónde está tu...? Pero que Luis Abinader es un empresario. Pero fíjate, Es un empresario que como que está inmediatamente viendo sus intereses, sus empresas, que está viendo su cuota en el mercado norteamericano. Pero fíjate que esto viene seguido o después inmediatamente pasa que los Estados Unidos se ha declarado culpable un regidor del PRM, del Distrito Nacional y un general retirado aquí en los Estados Unidos por tráfico de drogas. Entonces tú dices, ¿tendrá una cosa que ver con la otra, con decirte, mira, tengo esto, tengo aquello? ¿Crees que podamos llegar cerca o lo que sea? No, lo que pasa es que... O una cosa tiene que ver con la otra. No. Lo que pasa es que hay casos y cosas que cuando llegan al público es porque no se pueden tapar. Pero exactamente. Es porque no se pueden tapar y no tiene que ver una cosa con la otra. Pero recuérdate que ese acto de delincuencia estatal que ellos le llaman eufemísticamente corrupción. Eso tiene un sentido lingüístico. Cuando la gente está programada para cuando escuche corrupción, que se enfoque en el barrio, en las calles y en los pobres, porque la pobreza, según ellos, es la causante de la corrupción, de los robos, porque los funcionarios son tan pobres, los pobres, que por eso que roban, porque son pobres. Más lejos de la realidad. Sí, esos son temitas que estamos metiendo, ¿no? Entonces la corrupción es sinónimo de delincuencia y viceversa. Entonces, estos delincuentes de estados ya llegan a un punto a que rebosan la copa, todo el mundo conoce su situación, incluyendo los organismos de seguridad, pero como son compadres y ahijados también, ¿verdad? Están metidos en la movida, pero llega un punto en que no pueden tapar el sol con un dedo. Humberto, tú sabes que el espacio se hace terrible cuando se acaba y sobre todo en televisión, pero nosotros queremos extenderte la invitación para que sigamos conversando, ya no aquí en el plano local, sino con miras hacia las elecciones y cómo andan los aprestos en los partidos políticos, sobre todo al que tú representas, aunque te invitamos el día de hoy como un miembro destacado de esta comunidad para compartir y valorar todo este proceso que se dio este pasado martes, señores, en estas elecciones de los Estados Unidos. Agradecer y sobre todo felicitar Providencia nueva vez a los y las dominicanas que resultaron electos en este proceso. Al parecer lo están haciendo bien. No, y felicitar a la gente que decidió ejercer su derecho cívico, ir a votar y romper todos los esquemas y esa apatía que habíamos visto durante los últimos procesos electorales. Habrá un antes y un después de este 2025 y sobre todo el reconocimiento para ese voto hispano y los hispanos que tienen ese derecho. Qué bueno que pudieron, como dice Providencia, hacer uso de ese derecho, porque no basta solo con tener, sino también con formar parte de los cambios que se necesitan. Este era un momento histórico en el que se necesitaba que todos y todas participaran de una forma efusiva, tal y como se manifestó en este proceso electoral, algunas zonas cambiadas radicalmente a través de este voto. Eso es importante. Agradecer a Humberto el que nos haya acompañado. Humberto, para que te despidas formalmente. Bueno, gracias de nuevo. Reitero las gracias por la invitación y estoy abierto a una nueva invitación dinámica entre mujeres. Así es. Providencia, gracias por estar. Gracias, señores. Gracias a Niurka, que siempre considera mi participación aquí para traer todos estos temas y nos vemos a la vuelta. Así es, señores, a ustedes el compromiso para que nos acompañe a la próxima edición de un espacio como este de Mujeres en Dinámica. Recuerden ustedes, si aún no se ha suscrito a este canal, suscríbase a Mujeres en Dinámica, comparta toda esta información
Dale me gusta, así al dedito. Toca la campana. Recuerden que llegamos a ustedes a través de TV Quisqueya, canal 1027 de Optimum para todo Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y a través de unas redes MNN, La Hora TV, Vega TV, canal 48 de Altiz y el canal 52 de Claro. A veces las variantes son importantes, tal y como este proceso de elecciones aquí en Estados Unidos lo ha demostrado. Bye bye. Hasta entonces. Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera.